La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos viviendo en una época muy crítica y una época profética, porque estamos viendo las señales de la venida de Cristo, cómo se han estado cumpliendo de una forma extraordinaria en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Estamos viendo aquellas profecías que el Señor habló, Mateo capítulo 24, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en diferentes partes de las Escrituras, como vemos el cumplimiento profético de todas las Escrituras proféticas, de que estamos en los últimos tiempos. Solamente una persona que realmente no tenga la intención de reconocer la verdad puede dudar de esto. Esta es la realidad que estamos viviendo. Estamos viendo como nunca antes todas las profecías que se están cumpliendo en estos días. Y el Señor Jesús, cuando habló de las señales del último tiempo, respondiendo a la pregunta de los discípulos de lo que iba a acontecer, Él les dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. También en otra cita de la Escritura dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y también dijo que debemos ser como aquellos que están esperando que venga el Señor, para que cuando llame y abre la puerta, nosotros abrirle inmediatamente y estar preparados con nuestra lámpara encendida y con la vasija llena de aceite, para que aquel día podamos irnos con el Señor cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Y es interesante lo que la palabra de Dios nos habla. Ahí hay una escritura que siempre me llama la atención acerca de los ministros de Dios, la gente que Dios pone sobre el rebaño del Señor. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 45 en adelante: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra debe traer sobre nosotros ese sentido de responsabilidad que tenemos delante de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Ahí claramente el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar apercibidos primeramente en nuestra relación con Dios, pero también tenemos que anunciar, enseñar, capacitar, a darle el alimento a tiempo a los consiervos, prepararlos para ese momento glorioso de la venida del Señor, y sobre todas las cosas para el cumplimiento de nuestra misión aquí abajo en la tierra. Es importante que nosotros comprendamos cuál es nuestro rol aquí en la tierra. Hay mucha gente que percibo, y eso lo he sentido y visto por años, que percibo que no visualizan cuál es el rol de ser cristiano, cuál es
su responsabilidad delante de Dios de ser cristiano. Nosotros no somos llamados a ser un club religioso ni una religión. El cristianismo es más que eso. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una vida, es una vivencia. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y un discípulo es alguien que sigue las pisadas de su maestro, que vive como su maestro. Y esa es la visión de Dios para la iglesia, para el cristianismo. Y nos llama a nosotros a que hagamos discípulos. No que hagamos miembros, sino que hagamos discípulos, que enseñemos lo que Él nos ha ordenado para que la gente pueda entender la visión de lo que es ser un cristianismo y efectuar esa visión en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y tomando esa misma iniciativa, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol aquí abajo en la tierra. El Señor cuando se fue a ir al cielo, que reunió a sus discípulos, antes de irse les habló claro. Ellos le dijeron, le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es lo que tienen que hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión del cristiano, la misión de la iglesia. Hacer discípulos, evangelizar, o sea, continuar haciendo lo que el Señor comenzó a hacer, ahora invertidos con su Espíritu. Jesús, el plan de Jesús era que Él iba a rogar al Padre a enviar el Espíritu Santo y Él vendría a nosotros. Y como somos un cuerpo, somos una habitación, Él está dentro de nosotros para nosotros a través de nuestro cuerpo, entonces Él continuar haciendo lo que estaba haciendo. Porque después de todo, la realidad de esta existencia aquí en la tierra, el propósito real de lo que nosotros estamos aquí, de la existencia, es que estamos aquí, podemos decirlo de esta forma, como tomando un examen para ver si podemos alcanzar la vida eterna. Esa es una definición clara de lo que Dios quiere. Y el Señor vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre de sus pecados, para que todo aquel que crea en Él y le sirva pueda alcanzar la vida eterna. Sin embargo, la Biblia dice, pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, nosotros tenemos que entender que nuestra misión en la tierra es, después de conocer al Señor, que el Señor nos salvó, que Dios ha obrado grandes maravillas en nosotros, entonces entender que el propósito de Dios es que somos su morada para continuar haciendo su labor. Esto quiere decir que Dios nos llama para nosotros ir a que lo que Dios hizo con nosotros a través de otras personas, nosotros lo podamos hacer a los otros que no conocen al Señor, a salvar el mundo que se pierde. Ese es el propósito de nosotros. Yo no puedo entender, en mi cabeza no cabe, ¿cómo es posible que hayan creyentes, que hayan ministros que no puedan entender y creer en realidad profundamente lo que enseña la Biblia? Y digo esto con respeto, pero con la autoridad de Dios, con la responsabilidad que tengo como ministro de Dios que me envía a predicar la verdad. O sea, la Biblia enseña que toda persona que no acepta a Cristo como su Salvador personal, que no se arrepiente de sus pecados, va a ir a la condenación eterna, va a ir al infierno y al lago de fuego. Eso está claro y lo dice la Biblia y se predica en muchos lugares, pero yo creo que hay mucha gente que no entienden eso, o por lo menos no lo creen de la manera correcta. Eso significa que toda persona que no tiene a Dios, que está alrededor nuestro, que se muera sin recibir al Señor, va a ir al infierno y al lago de fuego eternamente. Entonces, si nosotros tenemos realmente el amor de Dios en nuestros corazones, si nosotros sentimos la responsabilidad y entendemos la responsabilidad del llamado de Dios,
¿Cómo podemos estar tranquilos cuando sabemos que esa es la palabra de Dios que se va a cumplir? ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que yo no puedo entender, no puedo concebir. Y el Espíritu Santo me inquieta profundamente. ¿Por qué? Porque la gente que yo puedo alcanzar, puedo librarlo de la condenación. La Biblia lo dice, el que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esa es nuestra misión, el propósito de Dios es que nosotros hagamos eso, que tratemos de salvar a la humanidad, al mayor número de personas antes de que mueran, para que no vayan a la condenación eterna. Eso se llama amor de Dios. Que lo que hicieron por mí, yo estoy muy agradecido de Dios, de que me salvó, de que me bendijo, de que me ha ayudado en toda mi vida cristiana, pero doy gracias a Dios también porque hubo gente que oraron, que ayunaron, que organizaron actividades. Yo me convertí en una cruzada, que organizaron una cruzada, que hicieron todo eso y que me predicaron el evangelio para que yo pudiera ser salvado, porque de otra forma yo no podía ser salvado. Entonces, si Dios usó a esa gente para salvarme a mí, lo menos que yo puedo hacer es tratar de hacer lo mismo con otras personas. Entonces, lo que me consterna y lo que siento en mi espíritu, una carga profunda, es que la mayoría de los creyentes y la mayoría de los ministros, y digo esto con dolor en mi corazón, no entienden esta visión. Para mí no la entienden. ¿Por qué? Porque con su conducta los veo, y como digo, lo digo con respeto, pero con autoridad, los veo realmente enajenados y en otra dimensión de lo que deben hacer. Nosotros estamos llamados aquí no para formar un club religioso, no para estar metido en 4 paredes 365 días del año, solamente con nuestro grupito o con la gente que tenemos ahí y el resto del mundo. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer con la gente que no tienen a Dios? Entonces, sí tenemos que ir a la iglesia. Yo soy pastor evangelista, también soy pastor y creo en que tenemos que congregarnos y nos congregamos y discipulamos y enseñamos y adoramos a Dios en el culto. Todo eso es parte de nuestro servicio a Dios. Pero también tenemos que salir a predicar el evangelio, a buscar las almas que no tienen a Cristo para salvarlos, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra. Si no hacemos eso, tenemos la vista muy corta, estamos ciegos habiendo olvidado nuestra misión y Dios nos va a pedir cuenta. Ese es el asunto. Alguna gente no entiende eso. Un día tendremos que presentarnos a la presencia de Dios y Él nos pedirá cuenta a cada creyente. Cada creyente es llamado a predicar el evangelio. Cada creyente es llamado a buscar almas. Cada ministro es llamado a hacer lo mismo, a capacitar a su gente, a enviarlos a predicar, a organizar su iglesia, para que puedan ellos también contribuir a la evangelización del mundo, porque para eso es que Dios nos llama. No es para simplemente reunirnos como un club religioso para entretener a la gente día por día, semana a semana, mes tras mes, año tras año en lo mismo y conformarnos con el grupito que tenemos. Eso no es la visión realmente de Dios. Dios está deseando salvar a la humanidad. Hay un verso que me llama mucho la atención de la Biblia, lo he mencionado muchas veces, porque desde que yo oí ese verso impactó mi vida y siempre está latente en mi corazón, porque habla de nuestra responsabilidad ante Dios. Está en Ezequiel capítulo 3, verso 18, y este mensaje es para ti también, para mí, para todo creyente, para todo ministro. Mira lo que dice Dios, lo que te dice Dios a ti hoy, en esta hora. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y ya Dios ha dicho, el alma que pecare morirá. Y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí está claro la palabra de Dios. Tendremos que dar cuenta a Dios algún día. Yo no quiero ir a la presencia de Dios con mis manos llenas de sangre porque no le hablé a las almas que pude haber hablado. No alcancé, no me esforcé por llevar el evangelio a las personas que no tienen a Cristo. Yo no lo hago solamente por cumplir con Dios. Lo hago porque me da
me da tristeza, yo siento dolor por la gente. Yo muchas veces en oración siento esa carga de la gente, se van a ir al infierno. Y yo puedo poder ayudarlos. Yo tengo la solución en mi mano. Yo tengo la forma de poder sacarlos de las tinieblas con el poder del evangelio, con la palabra, con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, con todos los dones, las capacidades, los talentos que Dios nos ha dado. Podemos rescatar esas almas. ¿Cómo es posible que yo me voy a quedar tranquilo sabiendo que se van a ir al infierno cuando yo puedo ayudarlos, cuando yo puedo hacer que ellos puedan salvarse? Ese es el punto. Y dice la Biblia, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Además de que lo hago por amor a las almas, también tengo una responsabilidad delante de Dios. Porque yo voy a llegar a la presencia de Dios y cuando yo esté en la presencia de Dios, Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con la misión que yo te di? ¿Has cumplido tu ministerio correctamente? ¿Has hecho lo que yo te he mandado a hacer? Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que evaluar. Cuando yo oigo esta palabra, muchas veces yo tiemblo ante la presencia de Dios. Porque un día yo voy a estar en la presencia de Dios y Dios me va a pedir cuenta a mí por lo que yo hice mientras estaba en la tierra. Pero también te va a pedir cuenta a ti, que eres creyente. También te va a pedir cuenta a ti, que eres ministro. A todos nos va a pedir cuenta según la capacidad y según lo que Él nos ha dado. Él nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? Si hemos enterrado nuestros talentos, nuestras capacidades, si hemos formado de nuestra iglesia una religión más, un club religioso, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Entonces tenemos que reevaluar eso. Todavía el Señor no ha venido y todavía tenemos la oportunidad de reenfocarnos. Yo diciendo que a muchas personas el diablo le ha robado la visión. De alguna forma los ha desanimado, los ha hecho algo en su mente que han cambiado la visión, que están desanimados. Ok, no hay problema. Si ha pasado, está bien, somos humanos, fallamos muchas veces, ok, cometemos errores, eso está bien, aceptable, pero lo que no está bien es quedarnos ahí, es quedarnos postrados, máximo cuando Dios no está hablando, cuando Dios nos dice, no puedes estar ahí, tienes que hacer mi obra. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no nos justifiquemos. El diablo trata de justificarnos, quizás nos habla en la mente y nos dice para justificarnos. No hay justificación delante de Dios. No podemos ir ante Dios. Dice la Biblia que ante su presencia nadie será justificado. Tenemos que entender eso. Dios nos ha dado muchas cosas y Dios nos va a pedir cuenta algún día. Hay algo que me llama la atención de una de las escrituras que habla en segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 9 está hablando acerca de la venida del Señor. Y mucha gente dice, bueno, estamos viendo las señales que están cumplidas, el Señor todavía no ha venido. Y mira lo que dice la Biblia. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me llama la atención esa segunda parte de este versículo. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no ha venido. Nadie sabe el día y la hora, solamente Dios. Pero como está todo cumplido, yo entiendo que en cualquier momento puede venir el Señor. En este mismo día puede venir, esta misma madrugada puede venir el Señor, porque todas las señales están cumplidas. El Señor ama a la gente y no quiere que nadie perezca. Pero también está el reto de que lo que dice en el libro de Mateo, más por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mientras Dios está esperando, ansioso de que toda la gente sea salva, hay unos creyentes que se han estado descuidando, que comenzaron a servir a Dios en espíritu y en verdad, con el amor de Dios, en el primer amor, pero ese primer amor
se ha enfriado y se han apartado del primer amor, y entonces está ese reto, ¿no? Que hay creyentes que quizás porque algunos han pensado que el Señor tarda en venir, como dijimos, como citamos en Mateo capítulo 24, el Señor tarda en venir, y han comenzado a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, a vivir una vida desagradable a Dios, se han descuidado. Y entonces está el reto, ¿no? De salvar a la humanidad, y también no permitir que la maldad del mundo pueda contaminar a los creyentes y se enfríen. El Señor dijo en una ocasión, y eso me impactó mucho cuando yo leí esa palabra desde el primer momento. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos en un reto, hermanos, y yo quiero que tú entiendas eso. Y que tú comprendas este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, en lo más profundo de mi alma, que tú lo entiendas, que este es un reto grande que tenemos. Y a veces nosotros mismos somos los que estamos retrasando la venida del Señor, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros no estamos haciendo nuestra labor. La iglesia no está haciendo la labor. No todo el mundo, obviamente. No todas las iglesias, no todos los ministros, no todos los cristianos. Hay cristianos que están haciendo la obra, hay iglesias que están haciendo la obra, hay ministros que están haciendo la obra, obviamente, porque no todo el mundo está en la misma dimensión, pero la proporción es muy pequeña. Yo diría que el 90% del cristianismo de las iglesias, de los ministros, no están haciendo la labor que deberían de rescatar al mundo para Cristo. Y esto lo digo, repito, con respeto, pero con sentido de responsabilidad. Porque Dios me va a pedir cuenta y yo tengo que depositar mi responsabilidad delante de Dios. Si no hubieras oído este mensaje, quizás tuviera justificación, o otros que Dios te ha hablado también de la misma forma. Pero es necesario que escuches esta palabra para que tú entiendas que Dios nos va a pedir cuenta, porque no estamos realmente en la dimensión de lo que Dios quiere, en la visión de lo que Dios quiere. El mundo se está perdiendo y nosotros somos los únicos que podemos salvarlo. Ni los ángeles pueden predicarle a las almas perdidas, solo nosotros. Y el enemigo sabe eso, y por eso nos ha entretenido, nos ha encerrado, nuestra visión la ha distorsionado, nos ha quitado el entusiasmo y nos ha encerrado en cuatro paredes para que no entendamos esto y estemos tranquilos ahí sin hacerle daño al enemigo, para que no hagamos la obra de Dios. Pero escucha la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oye lo que el Espíritu te dice. Algún día vas a tener que darle cuenta a Dios, y más vale que te prepares. Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. El mundo se está perdiendo, Dios quiere salvarlo, pero solamente la iglesia tiene la misión de hacerlo. Solo nosotros podemos ir a rescatar el mundo. Y esa es la encrucijada que hay. Y ese es el reto de Dios. Y esa es la palabra que Dios quiere que tú entiendas. Mucha gente se han perdido totalmente la visión. Y eso realmente consterna. Y mucha gente lo que hacen es criticando a los mismos creyentes, atacando unos con otros, peleándose unos con los otros, hasta mencionándose públicamente sus nombres. Eso no edifica. Y muchas veces lo hacen en los medios masivos para atacarse unos a los otros. Los inconversos ven eso y endurecen el corazón de los demás. En vez de estar tú hablando de tal o cual ministro, pastor, o mencionar aquel nombre o aquel hermano, aquella forma, vamos a enfocarnos en lo que debemos hacer. Vamos a enfocarnos en ganar al mundo para Cristo. Vamos a esforzarnos por ayudar a la gente que no tienen al Señor, a buscar a los descarriados, a fortalecernos en el Señor, a unificarnos, a amarnos, a buscar las almas perdidas, porque para eso Dios nos ha llamado. Para que podamos poder ayudar a los demás, en vez de estar solamente criticando
hagamos la obra de Dios. Hay gente que critican que otros no predican, que otros no hacen nada, pero ellos tampoco lo hacen, no lo hacen. Tú puedes hablar con espíritu de edificación, motivación, exhortación a otros, motivación para que hagan la obra, pero hazla tú también. Si tú no lo haces, ¿con qué moral vas a hablar a otros? Entonces tenemos que entender esto, hermano. El enemigo ha lanzado con furia ataques porque él sabe que le queda poco tiempo y ha lanzado diferentes tácticas para simple y sencillamente entretenernos, para que no podamos entender la visión de Dios. Y yo te lo digo con todo mi corazón, con todo mi espíritu. Este es un mensaje de parte de Dios para nosotros. Tenemos que entender la visión del Señor. Tenemos que entender el propósito de Dios para con nuestras vidas y esforzarnos y trabajar lo más que podamos para cumplir la misión de Dios. Quiero compartir contigo una escritura de Colosenses, otra escritura, Colosenses capítulo 1. En el verso 28 y verso 29. Mira lo que dice aquí la escritura. Este verso tan importante dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Ok, tenemos que amonestar, eso es lo que estamos haciendo, amonestando a todo hombre, pero con un espíritu de amor, de edificación, para edificar el cuerpo de Cristo, no una crítica destructiva, una crítica constructiva, ¿ok? Dice: y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí está la palabra. Mira qué clara es la palabra. Como todo va con el mensaje de la palabra de Dios. Dios desea que nosotros podamos amonestarnos, motivarnos, ayudarnos para que entendamos el propósito de Dios. Dice aquí la Biblia que Dios quiere para que todo hombre presentar en Cristo a Jesús a todo hombre en la voluntad de Dios, en la perfección de Dios. O sea, que Dios quiere salvar a todo hombre, a toda la humanidad. Tanta gente que hay. Millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. Y este mensaje es para cada creyente. Y yo quiero que tú lo puedas compartir con cada creyente, cada ministro. Debemos entender este mensaje, porque este mensaje es para la iglesia en general, para los ministros en general, para cada creyente en general. Porque Dios quiere que nosotros podamos enseñar y exhortar a todo hombre en todo lugar con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios quiere que todo hombre sea salvo, que todo hombre pueda alcanzar la salvación. Ese es el propósito de Dios. Por eso no ha venido, porque Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que hacer nuestro rol, presentar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa muy poderosamente. Eso es lo que hay que hacer, hay que luchar, hay que esforzarnos, hay que hacer todo lo más que está a nuestro alcance para alcanzar esas vidas que no tienen a Cristo. Hay que hacer lo más que podamos por el amor de las almas que se pierden. Ese es el llamado para ti. ¿Estás haciendo el mayor esfuerzo por alcanzar las vidas para el Señor? ¿Estás haciendo el mayor esfuerzo por capacitar a tu gente que sean discípulos, no miembros de la iglesia? ¿Estás luchando lo más que puedas por vivir la vida que agrada a Dios? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe nuestra intención. Él sabe lo que estamos haciendo. La Biblia dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Indolencia quiere decir flojera. En otras palabras, literalmente, maldito el que hace la obra de Dios con flojera. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esto.
La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatan. Hay que servir a Dios amándole con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. O sea, no podemos estar tibios porque a los tibios Dios los va a vomitar por su boca. Tenemos que estar al rojo vivo, hacer lo más que podamos. No somos perfectos, cometemos falta, podemos fallar. Dios entiende eso, pero vamos a la perfección, vamos a superarnos, vamos a hacer lo mejor que podamos para la gloria de Dios. Y Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Así que yo te emplazo en este día, en el nombre de Jesús, a que escuches esta palabra, a que, como dijo Jesús, haz que esta palabra penetre profundamente en tu corazón. Reconoce que lo que hablamos es palabra del Señor. Y el que quiere ignorar, que ignore. Pero recuerda que has oído la palabra de Dios y somos responsables ante la presencia de Dios. Yo te invito para que reflexionemos, para que tú hagas una reflexión interna de ti, para que tú, como dice la Biblia, paraos en los caminos, párate, estás corriendo demasiado, detente, paraos en los caminos y vete a la presencia de Dios y preguntarle al Señor, pregunta al Señor, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es la senda que tú quieres que yo ande? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y sentirás la presencia de Dios que te da testimonio que estás haciendo lo mejor que puedes. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida y que puedas terminar tu carrera con gozo. La Biblia dice, he cumplido mi carrera, he guardado la fe. Hay que cumplir la misión de Dios en la tierra. Cada creyente tiene una misión. Tú puedes decirme, yo no sé qué puedo hacer, yo no sé predicar, yo no sé testificar, yo no sé hacer nada, hermano Edwin. Pero mira, ¿sabes qué? El que tiene se le dará y tendrá más. Hay por lo menos un talento que Dios te ha dado. Algo puedes hacer, aunque sea repartir literatura. Puedes empezar por ahí y Dios te va a dar más y más y más. Pero tienes que comenzar. Hay tanta necesidad en el mundo, a tu alrededor. Comienza en lo poco y Dios te va a llevar en lo mucho. Comienza a hacer la obra de Dios, a orar, comienza a orar, a clamar a Dios, a buscar la presencia de Dios, a pedir un avivamiento espiritual para tu vida, a consagrarte a Dios, a vivir lo mejor que podamos. Comienza por ahí, por ti. Cuando la llama del fuego de Dios se enciende en ti, entonces esa misma fuerza de Dios, llénate del Espíritu Santo y esa fuerza de Dios, del Espíritu, te va a dar la autoridad para predicar, el valor para predicar. Hay gente que no se atreve a predicar, no se atreve a repartir literatura. ¿Por qué? Porque están fríos espiritualmente y espiritualmente frío no se puede hacer la obra de Dios. Comienza buscando a Dios, afirmándote en el Señor, avivando el fuego del don que está en ti. Y para que no te avergüences de dar testimonio de mí. Eso Pablo se lo dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don que está en ti. ¿Para qué? Para que no no sientas vergüenza de predicar el evangelio. Para que puedas hacer la obra de Dios. Llénate de Dios. Fortalécete en Dios. Y entonces tendrás fuerza espiritual para predicar el evangelio. Para hablarle a las almas. Para reprender al enemigo. Para que nada te impida. Para que no tengas temor a nada. Que puedas ir a buscar las almas. Pero comienza ahí en tu vida espiritual, comienza en tu iglesia, comienza a enseñar estas enseñanzas en la iglesia, a capacitar la iglesia, a enseñarlos a orar, a enseñarlos a avivarse, a buscar, a promover el avivamiento espiritual, a promover la llenura del Espíritu Santo, a organizar la iglesia, a enviarlos a predicar, a distribuir literatura, a empezar a hacer la obra de Dios, a fundar otras iglesias, a levantar la obra de Dios. Esta es palabra de Dios para tu vida, para que tú puedas entender. Hay muchas cosas que puedes hacer. Ora a Dios y Dios te va a guiar a hacer el propósito de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. He sentido la presencia de Dios para predicarte este mensaje. Estoy seguro que Dios te ha hablado. Así que obedece al Señor y tú verás la gloria de Dios. Y vamos a hacer la obra de Dios porque yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que venga el Señor, como dice la Biblia. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga diga ven, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Así que vamos a hacer la obra de Dios salvando a las vidas. Saliendo a ganarnos al mundo para Cristo. Para que el Señor venga y podamos irnos cuando suene esa trompeta gloriosa.
Ora por nosotros, por nuestra misión. Ora por los que están haciendo la obra de Dios. Ora por la gente que están en otros países predicando la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Apoyémonos, motivémonos. Ayudémonos unos a los otros para poder cumplir como un ejército especial de Dios en la tierra la misión y podamos cumplir con el Señor. Y cuando el Señor venga nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.